Hola familia, ¿cómo están? Dios les bendiga, qué gusto poder saludarles un domingo más de Iglesia en Casa. Espero que te encuentres bien ahí con tu familia, en donde quiera que estés escuchando este mensaje. Prepárate tu cafecito, prepara el ambiente para poder estudiar la palabra del Señor. Y hoy quiero dar continuidad a la serie que iniciamos la semana pasada, Las luchas del Santo. La serie que estamos viendo es Las luchas del Santo. Quise abordar este tema para poder tratar específicamente temas acerca de santidad, ya que es un tema que sé que a todos nos interesa, un tema del que debemos, como hijos de Dios, estar muy empapados, porque es un tema que nos debe de ir guiando paso a paso en nuestra vida como hijos de Dios. Y si bien es un tema que se menciona mucho en las congregaciones, en las iglesias, la verdad es que a nivel práctico hay veces que como hijos de Dios llegamos a tener algunas dudas acerca de cómo manejar y vivir nuestra santidad. Así que el día de hoy quisiera dar continuidad a esta serie y el día de hoy vamos a tener un tema muy importante. Te pido por favor que prepares algo para anotar, una libreta con tu lápiz o tu pluma, o si lo puedes hacer en tu celular o en tu dispositivo móvil, adelante, pero es importante que tomemos algunas notas de lo que vamos a estar platicando. Así que dispón tu corazón, dispón tu entendimiento para que el Señor pueda hablarnos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos permita concentrarnos en la palabra del Señor, a dejar por un ratito todo lo que estemos haciendo. Te voy a pedir que ahí donde estás te concentres en lo que el Señor tiene hoy para nosotros. El día de hoy vamos a ver el santo contra las cosas viejas. El santo contra las cosas viejas. Ese es el título de la predicación de hoy. Y es que la palabra de Dios dice, como yo sé bien que tú lo sabes, que nosotros somos nuevas criaturas. La palabra nos dice que a partir de que hay un nuevo nacimiento en nuestro ser, tú y yo venimos a ser nuevas criaturas. Y también la palabra dice que las cosas viejas ya pasaron. Y hoy quisiera que pudiéramos dar un repaso a ese concepto. ¿Qué significa que las cosas viejas han pasado? ¿Por qué es que la palabra de Dios me dice que yo soy una nueva criatura? ¿En dónde radica entonces ahora mi nueva naturaleza como hijo de Dios? Es tan importante que yo como hijo de Dios pueda saber las evidencias reales, las evidencias tangibles que me puedan a mí identificar como un verdadero hijo de Dios. Así que vamos a dar inicio a la palabra el día de hoy y yo quisiera que fueras conmigo a la carta que Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 7 a partir del versículo 15 y vamos a leer hasta el 25. Quisiera que me acompañaras con tu Biblia y pudiéramos leer juntos. Y dice la palabra del Señor así: porque lo que hago no lo entiendo. Mira cómo empieza Pablo esta parte de su carta a los romanos. Lo que hago no lo entiendo. Yo creo que muchas veces nos hemos sentido así tú y yo como hijos de Dios. Pues no hago lo que quiero, dice la palabra, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Mira cómo dice la palabra acerca de, como Pablo habla acerca de sí mismo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hasta ahí la palabra del Señor. Lo primero que quiero que podamos rescatar acerca de este pasaje es cuántas veces no nos hemos sentido tú y yo de esta forma.
Yo creo que si hacemos un análisis de lo que hemos vivido hasta este momento como hijos de Dios, podríamos encontrarnos en muchas circunstancias que asemejen nuestro sentir, que podamos identificarnos con lo que Pablo está hablando en este pasaje. Yo estoy seguro de que si tú buscas en las experiencias que has tenido en tu caminar con Cristo, ha habido momentos en los que te sorprendes haciendo cosas que bien sabes que a Dios no le agradan, en donde a veces hacemos cosas que sabemos que no son la voluntad de Dios, que no son lo que Dios quiere para nosotros. Y muchas veces entramos en este conflicto en donde, como así lo describe Pablo, nos encontramos haciendo lo que no queremos hacer. Nuestro espíritu, a la verdad, sabe bien lo que es bueno y sabe lo que a Dios le agrada que hagamos, y muchas veces nos sorprendemos haciendo lo contrario. Y vivimos en este conflicto. Y Pablo narra y habla muy bien acerca de esto que estoy seguro que muchos de nosotros habremos sentido, si no es que todos. Y es que hoy quiero hablar específicamente de este tema. ¿Por qué es que yo, ya siendo santificado por el Señor, que fue el tema que tocamos la semana pasada, que ya quedamos de acuerdo en que no es un proceso en el que yo tenga algo que ver, sino que es Dios quien me ha escogido y a través de esa predestinación me ha apartado para Él? Él es el que me ha santificado. Entonces, ¿por qué sigo pecando? Entonces, ¿por qué me sigo equivocando? Y a veces nosotros estamos llenos de este pensamiento y somos demasiado juiciosos hasta con nosotros mismos. Entramos en una dinámica que no tiene otro final más que la frustración. ¿Sabes por qué? Porque hoy quiero decirte que no va a haber un momento aquí en esta tierra en donde no nos equivoquemos. Nos vamos a seguir equivocando. Y eso es algo que hoy el Espíritu Santo tiene que traer a nuestra vida, una comprensión más alta todavía, una comprensión más amplia aún de este concepto de santidad. Porque si bien es cierto que tú y yo hemos sido llamados a vivir una vida santa, también es cierto que la iglesia está llena de personas frustradas por no poder lograr los estándares de perfección que a veces mal enseñados han sido impuestos por la iglesia. Aquí es donde Pablo narra ciertas cosas, y lo importante de aquí es determinar una cosa. ¿Pablo estaba hablando de sí mismo como hijo de Dios o estaba hablando de sí mismo antes de conocer a Cristo? Muchos consideran que este pasaje no habla de un cristiano y que es por eso que tiene ese conflicto. De hecho, hay una corriente, una escuela que enseña que cuando Pablo escribió esto no se estaba refiriendo a un cristiano. Y porque no puede un cristiano tener pecado, porque una vez que ha sido limpiado por Cristo ya no puede pecar, y esos conceptos que no son, a mi punto de vista, y es lo que quiero enseñar a la congregación hoy, no hay sustento bíblico para poder determinar eso, no hay sustento bíblico para poder creer eso. Dice Pablo, no hago lo que quiero, sino hago lo que aborrezco. Aquí hay algo que debe de hablarnos. El espíritu de esta persona que Pablo está describiendo dice que no hace lo que quiere, sino lo que aborrece. Ya desde ahí esas palabras que está ocupando Pablo nos hablan de una persona que es creyente, una persona que ha creído en el Señor Jesucristo y que aborrece las obras malas de la carne. Por eso es que no disfruta lo que está haciendo. Dice que hace lo que aborrece. Dice también, no soy yo quien lo lleva a cabo, sino es el pecado que habita en mí. Y Pablo continúa hablando con este lenguaje en donde él dice que hay dos tipos de leyes. Es lo primero que quiero enseñarte yo esta mañana. Cuando Pablo establece esta escritura, lo que nos está diciendo es que habla de dos hombres diferentes: el hombre interior y el hombre exterior, y nos habla y nos dice que hay una ley para cada uno de ellos. Y que si bien él dice aquí en el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, hay otras versiones que dicen, en lugar de el hombre interior, dicen en lo más profundo de mi ser. En lo más profundo de mi ser, yo me deleito en la ley de Dios. Es decir, lo que tengo adentro de mí, el hombre interior, sabe lo que es bueno. Por lo tanto, yo puedo concluir que Pablo no estaba hablando de una persona inconversa, de una persona que no conociera a Cristo. Está hablando de un cristiano, un hijo de Dios que tiene este conflicto, que quiere hacer lo bueno,
pero también encuentra que hay una ley que está en la carne, dice este pasaje, está en los miembros del cuerpo que lo lleva a hacer cosas que no son agradables al Señor. Cuando quiero hacer el bien, dice Pablo, me acompaña el mal. En lo más íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero hay otra ley. Hay una ley del cuerpo, dice aquí la palabra, y hay una ley de la mente o del espíritu. Y Pablo nos habla de esa ambigüedad, de esa polaridad, de esa bivalencia. Constantemente vamos a estar en ese conflicto, porque tú y yo somos un hombre interior y un hombre exterior. Ahorita no quiero tomar mucho tiempo en explicar qué es lo que hay en el hombre interior, porque eso lo veremos más adelante, pero ahorita para términos de esta enseñanza, lo que me gustaría que pudiéramos establecer es que Pablo habla acerca de dos hombres, el hombre interior y el hombre exterior. Y tú y yo, cuando caminamos por esta tierra, no nos vamos a librar de esa especie de formato que ya Dios ha establecido en nuestro ser. Tú y yo tenemos una ley que rige nuestra carne, dice aquí, la ley del pecado. Entonces encontramos este conflicto entre el hombre interno y el hombre externo. El hombre interno ciertamente tiene una conexión con Dios y ese hombre interno sabe lo que es bueno, sabe lo que quiere hacer, pero hay un conflicto aquí entre el hombre interior y el hombre exterior, porque el hombre interior quiere hacer lo que a Dios le agrada, pero el hombre exterior quiere hacer lo que a él le agrada. Así que hay un conflicto de intereses. Eso es lo primero que establece Pablo, describe estos dos hombres. Y mira, si me acompañas al libro de Gálatas, a la carta que Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 5, versículos 16 y 17 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Lo primero que quiero puntualizar en este versículo es que no dice espíritu con minúscula. Yo sé que cuando se escribieron estos textos no existían las mayúsculas y las minúsculas, pero los estudiosos, los grandes hombres del Señor, los que se han metido de verdad a estudiar la palabra del Señor, nos han puesto aquí en la palabra espíritu con mayúscula. Y esa es una razón muy particular y es porque no está hablando del espíritu del hombre. Nos está poniendo espíritu en mayúscula porque está hablando del Espíritu Santo, está hablando de Dios mismo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Aquí lo que Pablo dice es que existe otro tipo de conflicto. El primero que ya establecimos, que es entre el hombre interior y el hombre exterior, pero también hay un conflicto entre el hombre exterior y Dios. ¿Cuántos lo pueden entender? ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? Hay un conflicto que aún nos lleva a profundizar más en la palabra del Señor, y es que también el hombre natural, el hombre exterior está en conflicto con lo que Dios quiere. Dios quiere algo para nosotros, pero hay siempre una confrontación de intereses entre el hombre exterior y Dios. Entonces tenemos dos conflictos. Uno de ellos, el del hombre interior contra el hombre exterior. Y el otro, el del hombre exterior contra Dios. Esos dos conflictos son los que hacen que este camino que tú y yo hemos iniciado en el Señor sea un camino que nos va a llevar a un final de gloria en el nombre de Cristo Jesús, pero que mientras lo estemos caminando lo vamos a vivir. Es un conflicto que no se va a acabar hasta que ocurra una de dos cosas: o que el Señor nos llame a cuentas con Él y podamos partir a su presencia, o Él baje en su segunda gloriosa venida que todos estamos esperando. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Nosotros somos una iglesia que espera la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Creemos que Jesús va a venir por segunda vez y ya no va a venir como siervo, sino va a venir como rey y va a venir como revestido de majestad y va a descender para reinar. Nosotros creemos eso. Alguien por favor diga amén. Alguien diga gloria al Señor, porque yo tengo una esperanza escatológica. Yo estoy esperando que Cristo venga por segunda vez. Hasta que eso no ocurra, entonces, hermano, tú y yo estamos viviendo este conflicto en nuestra vida.
Nuestro espíritu, a la verdad, está adorando al Señor y quiere hacer lo que el Señor manda y quiere obedecer al Señor, pero nuestro hombre exterior quiere hacer lo que a Él le gusta. Las decisiones las quiere tomar Él, quiere hacer todo tomando como base lo que le satisface. Por eso es tan peligroso vivir conforme a la carne. Por eso Pablo nos dice aquí en Gálatas que el deseo de la carne es contra el Espíritu de Dios y el del Espíritu es contra la carne. Así es que el Espíritu quiere obedecer a Dios, pero en el cuerpo hay otra ley. Y esa ley quiere agradarse a sí misma. Mira, vamos juntos a la primera carta que Pablo escribe a los Corintios. En el capítulo 2, versículo 14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mira nada más, el hombre natural, dice aquí la palabra del Señor, no percibe las cosas que son de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual? Quiero hacer ahora otra diferencia. Tanto el hombre espiritual como el hombre natural tienen un hombre interno y un hombre externo, los dos. Pero el hombre natural no tiene el conflicto entre su espíritu y su hombre exterior para poder hacer las cosas. Ahí el espíritu está completamente amaestrado, está completamente adormecido por los deseos de la carne. El hombre natural es el que no entiende las cosas de Dios, el que no conoce a Dios, el que nunca ha experimentado a Dios, el que nunca ha tenido un encuentro con Dios, y entonces su hombre interno y su hombre externo no están en conflicto. ¿Cuántos lo pueden entender? El hombre natural es aquel que nunca ha conocido al Señor y por lo tanto no tiene conflicto. Su carne y su hombre interior están de acuerdo en hacer lo malo, están de acuerdo en hacer las cosas que a Dios no le agradan porque ni siquiera sabe lo que a Dios le agrada. Pero el hombre espiritual es aquel en que su hombre interno, lo más profundo que hay en su ser, ha sido nacido de nuevo, ha sido regenerado. ¿Cuántos pueden decir amén? Y entonces existe ese conflicto con su hombre exterior. Quiero que apuntes algo. Para hacer la voluntad de Dios necesitas comprender lo que Dios quiere. Yo eso lo tengo que repetir. Para hacer la voluntad de Dios, tú necesitas comprender qué es lo que Dios quiere. Y estas cosas son espirituales. Por eso la palabra dice que el hombre natural no las puede comprender. Si tú de repente has llegado a pensar, es que yo no comprendo cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo no comprendo qué es lo que Dios quiere. Tú deberías de hacer un análisis de si verdaderamente has sido regenerado y has nacido de nuevo. Hoy quiero decirte que durante muchos siglos, bueno, no muchos, la verdad es que han sido los últimos 2 o 3, la iglesia cristiana, por una escuela, la escuela de los Wesley en Inglaterra, ha tomado esta como base Romanos para cuando dice que si confesares con tu boca, para hacer una oración modelo, que no estoy diciendo que está mal, pero quiero decirte que muchas veces ponemos más fe en que esa oración tenga algo de profundidad que en que la persona tenga un verdadero encuentro con Dios. ¿Y a qué me estoy refiriendo con eso? Que a veces le hablamos a alguien de Cristo y lo hacemos hacer la oración de fe y nosotros creemos que con eso es suficiente. Hoy creo que tendremos que hacer una revaloración y saber cuántas de esas oraciones se han hecho sin fe. ¿Cuántas de esas oraciones se han hecho con personas que lo dicen, pues ya voy a hacer la oración para que ya no me estén molestando, para que ya no me digan? ¿Cuántos lo han hecho incluso por emoción en algún evento de la iglesia, en algún concierto, en alguna conferencia y por la emoción la gente se levanta y entonces dice la oración de fe y nosotros creemos que ha sido nacido de nuevo? Hoy quiero decirte que la oración de fe no garantiza un nuevo nacimiento. Hoy yo quiero decirte que repetir banalmente una oración como si fuera un rezo no va a garantizar la regeneración del espíritu del hombre. O yo sé que alguien está comprendiendo esto. Yo sé que el Espíritu Santo nos está hablando.
Por eso, hermanos, que tú y yo tenemos que asegurarnos no de que las personas hagan o digan una oración. La herramienta es buena, pero tú y yo tenemos que asegurarnos de que la gente nazca de nuevo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Que haya una regeneración en su ser, porque solamente así van a poder comprender las cosas espirituales. Solamente así van a poder comprender qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es una pregunta que deberíamos de hacernos constantemente. ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí? ¿Cuántas veces te has preguntado eso? Es una pregunta fundamental para un hijo de Dios. Señor, yo quiero conocer tu voluntad. Yo quiero, si voy a dar un paso, que sea guiado por ti. Quiero comprender tu voluntad. Por eso es importante esta frase que acabo de compartir contigo. Para hacer la voluntad de Dios, primero tienes que comprenderla. Primero tienes que saber cuál es la voluntad del Señor. Y si no hay una regeneración en ti, si no hay un nuevo nacimiento, si las cosas de Dios, como dice Gálatas, lo consideras una locura, dice aquí, no las pueden entender, probablemente necesitaríamos revisitar el momento de nuestro nuevo nacimiento, de nuestra regeneración. Como hijos de Dios, tú y yo no podemos tener ese tipo de dudas. Así que no es solamente hacer una oración, es al hacerla tener la fe suficiente en Cristo Jesús y permitirle a Dios que gobierne nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora, el hombre natural, como ya lo dije, no puede comprender esto. En el inconverso no existe ese conflicto del cual ya hablamos entre el hombre interior y el hombre exterior. Es en la nueva criatura, hermano, en donde esta condición espiritual cambia. ¿A qué se refiere entonces con ser una nueva criatura? ¿Qué parte de nosotros cambia cuando tú y yo somos una nueva criatura? ¿Qué parte de nosotros es la diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual para poder decir que tú y yo hemos sido nacidos de nuevo y hemos sido regenerados? La evidencia, lo que cambia es nuestro hombre interior. Ese hombre interior que cuando hacía lo malo, no sentías ningún remordimiento, no sentías nada, no había problema porque tu hombre interior y tu hombre exterior estaban de acuerdo. Pero la diferencia es que ahora el Espíritu Santo nos redarguye constantemente, nos dice qué es lo bueno, nos dice qué es lo malo, nos da discernimiento. Hermano, el hombre espiritual ya no puede pecar a gusto. ¿Cuántos pueden entender eso? Es algo que yo no te puedo explicar porque lo que antes me gustaba hacer, ahora lo aborrezco. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Lo que antes me parecía bueno, ahora me parece malo. Es el Espíritu Santo el que viene a enseñarme, el que viene a abrir mis ojos para mostrarme cuál es el camino que yo debo de andar. ¿Cuáles son las cosas viejas que yo tengo que empezar a dejar? Él viene a darme un entendimiento nuevo. Mi hombre interior entra en conflicto con mi hombre exterior. Se están peleando constantemente porque el hombre interior quiere hacer lo bueno, pero el exterior quiere hacer lo malo. ¿Cuál es entonces la evidencia del nuevo nacimiento? ¿Cuál es la evidencia de que una persona es verdaderamente cristiana? Yo tendría que decirte el conflicto. Así que eso que a ti te estaba causando dudas, eso que a ti te estaba causando remordimientos, eso que a ti te estaba diciendo, pero ¿cómo le hago? ¿Por qué si soy cristiano sigo haciendo lo malo? Ese conflicto que existe en ti es la mejor evidencia de que tú has nacido de nuevo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Oh, yo tengo que ser libre ahora de toda religiosidad, tengo que ser libre de todo fariseísmo y yo tengo que entender que si hay una evidencia en mi vida de que yo he nacido de nuevo, es precisamente ese conflicto que no me deja de día y de noche, ese conflicto que digo, ¿por qué estoy haciendo lo malo si yo tengo que hacer lo bueno? Ese conflicto es la evidencia de que Cristo te ha alcanzado. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Alguien va a tener que decir, yo ya le entendí, es algo que está dentro de mí que no me deja en paz. Yo ya no puedo estar en los lugares que antes disfrutaba estar. Yo ya no puedo estar con compañías que antes disfrutaba estar. Ahora siento incomodidad. Ahora siento algo adentro de mí que no me dejan estar en paz. Ahora yo ya tengo un conflicto entre mi hombre interior y mi hombre exterior. Y quiero decirte, ese conflicto, hermano, es normal y natural. No podemos pelearnos contra ese concepto. Ven conmigo a la carta de Romanos nuevamente y vamos a leer el capítulo 3 a partir del versículo 10. Yo sé que tú conoces esto muy bien. Dice la palabra del Señor, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda.
No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pablo aquí está haciendo un compendio de frases que están en el Antiguo Testamento. Hablan del hombre natural. Aquí sí está hablando del hombre que tiene una naturaleza vieja, donde está metido en las cosas viejas. Una naturaleza en donde habla sobre todas las cosas que un hombre fuera de Dios tiende a hacer. Está hablando de una persona que no es cristiana, una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no ha sido regenerada. Hoy yo quiero preguntarte entonces, ¿cómo sabes que una persona es cristiana? ¿Qué buscarías tú en una persona que te dice que es cristiana? Como ya lo comentamos, tendremos que buscar evidencias de ese conflicto, pero ¿cómo podemos hacer eso visible? Ese conflicto es invisible. ¿Cómo lo podemos traer a visibilidad? Hoy quiero decirte, tú y yo cuando conocimos a Cristo comenzamos un camino. Y en ese camino tú y yo nos hemos equivocado varias veces. Hemos vuelto a pecar varias veces. ¿O habrá alguno que pueda decir aquí que desde que conoció a Cristo dejó de pecar por completo? ¿Habrá alguien aquí que lo pueda decir? ¿Verdad que no? Tú y yo iniciamos un camino y nos hemos equivocado, hemos vuelto a pecar, nos hemos caído. Pero quiero decirte hoy que no se trata de todas las cosas que tú hagas para que yo no te crea que eres cristiano. No, se trata de todas las cosas que sí haces para que yo pueda creerte que eres cristiano. Y cuando digo yo, no me refiero solamente a mí, sino para que el mundo sepa que tú eres cristiano. No se trata de las cosas que haces mal para que todo el mundo llegue y te juzgue y te diga y te critique. Se trata de las cosas que han cambiado dentro de ti, las cosas buenas que sí estás haciendo. Eso es lo importante, lo que el hombre interior, lo que tu hombre espiritual está luchando por hacer en contra de ese hombre exterior que a veces no nos deja. ¿Cuántos pueden comprender esta palabra? ¿Cuántos pueden decir el Señor me está hablando? Hoy estoy aprendiendo algo más acerca de mi condición como hijo de Dios. Gloria al Señor. ¿Cómo se vuelve entonces visible? Quedamos de acuerdo en que la santificación no se puede separar de la regeneración. Eso lo vimos hace 8 días. La santificación no se puede separar de la regeneración. Si no hay regeneración, no puede haber santificación. Yo necesito haber nacido de nuevo, pasar por donde Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, y de esa manera, solamente naciendo de nuevo, recibiendo todas las cosas que ya hablamos la semana pasada, en donde recibimos fe, recibimos unión con el Espíritu Santo, recibimos justificación y todo aquello que ya estudiamos la semana pasada. Después de recibir todo eso, entonces podemos hacer efectiva la santificación por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? Por lo tanto, es necesario que tomes nota y escribas. La santificación no puede estar separada de la regeneración. No la podemos entonces separar. Vamos juntos, por favor, al libro de Efesios. Estamos aprendiendo mucha escuela paulina. Efesios 4, del 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, hermano, subraya eso, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que yo ahora puedo responder, ¿por qué si soy una nueva criatura sigo haciendo cosas malas? ¿Por qué si soy una nueva criatura sigo pecando? Tengo una parte nueva y una parte vieja dentro de mí. Así voy a estar siempre. Eso es ser cristiano. Nunca voy a poder dejar de pecar por completo. Hermano, quiero decirte, estamos sujetos a una ley terrenal, a una ley que Pablo dice que es la ley de nuestros miembros. Una ley de la que solamente vamos a poder ser libres en el momento que tú y yo podamos recibir un cuerpo glorificado y estar con el Señor en presencia de Él. ¿Cuántos pueden decir amén a eso?
¿Cuántos pueden comprender esa gran verdad? Mientras yo esté sujeto a este cuerpo terrenal, este cuerpo terrenal, no mi hombre interior, no mi espíritu, sino este cuerpo terrenal, este cuerpo que me sirve de vehículo, está sujeto a esa ley que le agrada hacer las cosas de la carne, que le agrada hacer las cosas que le gustan, que quiere y busca constantemente agradarse a sí mismo. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Esto es de lo que te estaba hablando, hermano, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Yo quiero hacer un énfasis aquí: somos hijos de Dios. No está negando la paternidad de Dios, no está negando la regeneración, no está negando de ninguna manera que seas un hijo de Dios nacido de nuevo. Y está diciendo aquí: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, ¿quién es Él? Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. Cuando aquí dice semejantes, hermano, no quiere decir que seremos dioses. Olvídate de esa doctrina errónea, falsamente enseñada. No se trata de que seremos dioses, sino que seremos semejantes a Él en su resurrección, así como Cristo resucitó y tenía un cuerpo glorificado, un cuerpo que podía estar en el cielo y que tenía características particulares. Así tú y yo seremos semejantes a Cristo en la resurrección y tendremos cuerpos glorificados para poder entonces habitar con Él. Ahora yo pregunto, cuando eso venga, cuando la glorificación se cumpla en ti y en mí, ¿de qué seremos libres? ¿Cuál será la parte de nosotros que ya no tendremos? Y la respuesta es muy sencilla: de esta carne que nos estorba y que está sujeta a la ley del pecado. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir gloria al Señor? Yo tengo una esperanza de gloria. Yo camino tomado de la mano del Señor, porque sé que un día voy a ser despojado de este cuerpo material, de este cuerpo de carne, y entonces yo voy a poder tener ahora un cuerpo glorificado que no va a tener conflicto con las cosas que Dios quiere, sino que el anhelo va a ser obedecerle a Él todo el tiempo. Ese conflicto va a desaparecer. Gloria al Señor. Y tú y yo podemos entrar a la presencia del Señor con un cuerpo glorificado y sin ningún obstáculo que nos permita alabar y glorificar al Señor por toda la eternidad. Alguien va a tener que decir amén a eso. Hermano, yo estoy lleno del Espíritu Santo, ardiendo por dentro, porque hay una esperanza de gloria en mí. Yo estoy esperando que todas estas cosas pasen, que todo esto que me está estorbando para alabar al Señor pase, porque la palabra dice que cielo y tierra pasarán, hermano, pero una cosa va a permanecer, y es su presencia en nuestras vidas. Alguien va a tener que decir amén a eso. Gloria al Señor. Va a desaparecer ese conflicto. Bueno, y entonces, pastor, mientras estamos aquí, ¿qué? Mientras estamos en este plano, entonces, ¿qué es la santidad? ¿Cómo puedo saber yo si voy bien o no? ¿Cómo sé que estoy avanzando en santidad o no? Porque la Biblia dice que tú y yo tenemos que crecer en estatura, que tenemos que ir avanzando y tenemos que ir creciendo. Pero jamás la Biblia dice que no nos volveremos a caer, que no nos volveremos a equivocar. ¿Cómo es entonces que yo puedo crecer? Por medio de los dones que Dios ha dado para la iglesia, por medio de su Espíritu Santo, por medio de los ministerios que hay en la congregación, por medio del servicio, por medio de meterte a servir a la congregación, de despojarte de todo aquello que puede estorbar y empezar a servir al Señor. Hoy yo quiero decirte, no hay una cosa que nos enseñe más santidad que servir en la casa del Señor, que empezar a practicar los dones espirituales, que empezar a practicar la coinonía entre todos nosotros. Es una práctica que nos lleva al fortalecimiento de nuestra santidad. Tú debes crecer más y más a la estatura de Cristo. Pastor, ¿algún día voy a llegar? No sé. Ahorita vamos a leer algo al respecto, pero antes, entonces, ¿cómo puedo yo definir cuál es la evidencia de mi santidad? La evidencia de tu santidad, así de sencillo y claro como es quién va ganando en ese conflicto. ¿Así de sencillo, pastor? Sí, así de sencillo.
¿Quién va ganando en ese conflicto entre tu hombre interno y tu hombre externo? No se trata de que no te equivoques, pero se trata de que no te equivoques en lo mismo. ¿Cuántos pueden entender esa palabra? ¿Te puedes equivocar? Sí, pero no siempre en lo mismo. Porque si tú te estás equivocando siempre en lo mismo, eso quiere decir entonces que el conflicto lo está ganando el hombre exterior. Pero dice la palabra que Él nos da la fortaleza para crecer. Él nos da la fortaleza para dar un paso. Yo no tengo ni siquiera que preocuparme por eso. Yo solo tengo que levantar mis manos y decirle al Señor, tú que pensaste en mí antes de que el mundo existiese, antes de que el tiempo existiese, tú que fuiste el que me llamaste, tú el que me santificaste, tú eres el que me va a dar la fortaleza para poder ganar este conflicto, para avanzar en este conflicto, para derrotar al hombre exterior que no quiere nada con Dios. Y que entonces el hombre espiritual se vaya fortaleciendo, vaya ganando fuerza y empiece a ganar en ese conflicto. Así de sencillo, pastor, así de sencillo, hermano. No puede ser que nos estemos peleando siempre con las mismas cosas. ¿Cuál es la evidencia de que hay santidad dentro de ti? Que hay avance, que caminamos de la mano con el Señor, que aprendemos de nuestros errores, que aprendemos de las cosas básicas de nuestra relación con el Señor. Por eso no estamos, hermano, libres de equivocarnos. Cualquiera de nosotros puede hacerlo. Pero escucha lo que te quiero enseñar hoy. No se trata de que te equivoques o no. Escucha esto, por favor. Se trata de en qué te estás equivocando. Esa es verdaderamente la evidencia de la santidad. ¿En qué te estás equivocando? Hay cosas en las cuales, por ciertas cosas y que deberían evidenciar un nuevo nacimiento, ya no deberíamos equivocarnos, porque avanzamos y crecemos en la estatura del varón perfecto que es Cristo. La santidad entonces, al final y para concluir, es obedecer a Dios. Por lo tanto, la santidad, hermano, no te va a fluir así nada más porque sí. La santidad no se va a dar como de manera espontánea, uno tiene que trabajar por ella. Es como el matrimonio, uno tiene que trabajar por un buen matrimonio. No se va a dar nada más porque sí. Así también la santidad no se va a dar nada más así como si fuera de manera espontánea. No hay generación espontánea de santidad. Tú tienes que esforzarte, tienes que pedir fortaleza al Señor, tienes que caminar. Y Dios, que es tu Padre, que es mi Padre, Él nos va a dar la fortaleza para poder derrotar cualquier lucha que tú y yo estemos teniendo. O muchas son las luchas que puede tener el santo, pero de todas ellas Dios lo va a librar. ¿Cuántos pueden decir amén esa palabra poderosa? ¿Cuántos pueden arrebatar esa promesa esta mañana y decirle al Señor, Señor, yo creo que yo puedo tener 1000 batallas, que yo puedo tener 1000 luchas, pero en todas estás tú? Así que hoy yo entiendo esa gran diferencia. Ahora sé por qué soy una nueva criatura. Y viendo de frente a mi Señor, puedo despojarme de todas las cosas viejas, porque a la verdad mi espíritu quiere dejarlas atrás, o Él quiere esforzarse y quiere ganar esta batalla y este conflicto contra la carne, porque la carne quiere quedarse con todo lo viejo. La carne no quiere dejar ir todo eso que le hacía bien y que disfrutaba. Pero hoy tú y yo tenemos que pararnos delante del Señor, sabiendo que de Él viene nuestra fortaleza, que de Él viene todo lo que nosotros somos, para poder obedecer y decir, dejo las cosas viejas atrás. Y olvidando, como dice Pablo, todo lo que está atrás de mí, con la mirada fija en ti, camino directamente hacia tu presencia, porque eres tú el que me hace caminar. Y no importa si lo logro o no lo logro, dice Pablo, no es que lo haya yo alcanzado ya, pero una cosa hago, yo prosigo, sigo caminando, porque de ti que provino todo, también proviene mi santidad. Alguien diga amén, por favor, a eso. Debes ejercitar tu santidad. Las buenas intenciones no son santidad. Alguien va a tener que apuntar eso. Las buenas intenciones no son santidad. No se trata de lo que tú quieras hacer, sino de lo que tú haces. Por lo tanto, quiero que escribas este concepto. No puede ser más importante lo que crees que lo que haces.
Yo sé que eso puede lastimar algunas religiosidades. ¿Cómo que no es importante lo que creo? Quiero decirte, no puede ser más importante lo que crees que lo que haces. Es importante lo que creemos, claro que es importante, pero no puede ser más importante que lo que hacemos. Así que a mí no me hables de cuántos versículos de la Biblia te sabes, sino cuántos de ellos practicas. No me digas qué tanta doctrina conoces, sino cómo estás ayudando a tu hermano que está a tu lado. No me digas qué tantos proverbios te sabes de memoria, sino mejor dime si estás juzgando o no al hermano que piensa o hace las cosas diferentes a ti. Porque no se trata tanto de lo que creemos, sino de la evidencia de lo que hacemos. Y la evidencia de que Cristo está en nosotros, hermanos, siempre va a ser buscar una vida de santidad. Acompáñame, por favor, a Romanos 6. Romanos 6, versículos del 4 al 14, dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Escucha esto, hermano, con entendimiento, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, aleluya, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos para Él. Ese versículo tiene que ser leído otra vez. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. ¿Cuántos pueden celebrar en esta mañana? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden hacer ruido? ¿Cuántos pueden chiflar o aplaudir? Porque hermano, tú y yo ya no estamos bajo la ley del pecado, sino que estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Alguien va a tener que decir amén a eso. ¿Qué ves entonces, hermano, cuando tú ves el espejo? Hay una particularidad, no importa cómo esté, sobre todo a las mujeres les pasa esto, no importa cómo estén, siempre que se ven al espejo se ven pasadas de peso. Siempre dicen, ay, tengo que bajar de peso. Y nosotros los hombres, aunque estemos gorditos, nos vemos y decimos, nos vemos bien, todavía estamos guapetones, todavía nos vemos galanes, ¿no? Y es que muchas veces hay cosas en donde nos comportamos como se comportan los viciosos. Si tú le preguntas a un vicioso, muchas veces el vicioso hasta niega su propio vicio. Una de las primeras características del vicio es la negación. El que tiene problemas con alcoholismo siempre lo va a negar y te va a decir que no es así. Que tiene problemas con el cigarro te va a decir, lo dejo cuando quiero. Pero a veces hay cadenas que no podemos quitarnos y por eso a veces es más fácil la negación que aceptar que tenemos algo mal en nosotros. Si tú le preguntas a cualquier inconverso si es malo, ¿qué crees que te va a decir? A mí me ha tocado muchas veces predicarle a personas que no conocen del Evangelio. Y siempre la respuesta, o muchas veces la respuesta es que yo no soy malo. Es que yo no sé por qué Dios me mandaría al infierno si yo no soy malo. Yo me porto bien, yo ayudo a la gente, yo doy limosnas, yo esto, yo aquello, yo hago.
El inconverso nunca va a decir que es malo. ¿Y sabes por qué? Porque ya hemos aprendido, el hombre natural, el hombre cuyo espíritu no ha sido vivificado, siempre se va a comparar con otros hombres. El hombre natural siempre se va a comparar contra otros hombres naturales. Y cuando tú te comparas contra otros hombres naturales, por supuesto que vas a encontrar muchísimas justificaciones. Y entonces vas a empezar a decir cosas como, pues no soy tan malo. Al menos no soy tan malo como él. No soy tan malo, al menos no tan malo como ella. No soy tan malo, al menos no tan malo como ellos. ¿A qué te suena eso? ¿Te acuerdas? Suena al pensamiento del fariseo. Gracias, Señor, por hacerme diferente a los demás. Gracias porque yo no peco como ellos pecan. Gracias porque yo no peco y ellos sí pecan. Pero el hombre espiritual, el que ha nacido de nuevo, no se compara contra otros hombres. El hombre espiritual, escucha esto porque quiero dejarlo en tu corazón. El hombre espiritual siempre se va a comparar con Dios. Oh, ¿cuántos pueden entender esto? Yo oro porque el Espíritu Santo traiga una revelación a tu vida. Si tú te comparas con los demás, siempre vas a encontrar justificaciones para tus errores. Pero cuando te comparas con aquel que es santo, puro, cuya luz no se puede ver de lo brillante, una luz cegadora, cuando te comparas con Él es entonces cuando te das cuenta del pecado y de lo mal que uno puede estar. Por eso el hombre espiritual tiene conflicto, porque el hombre espiritual no se compara con otros hombres. El hombre espiritual se ve a sí mismo con la luz de Cristo. Es una luz tan blanca, tan resplandeciente, que cuando viene me convence de lo malo que estoy yo. Por eso quiero dejarte con esta frase. Si el peor pecador que tú conoces no eres tú mismo, algo anda mal. ¿Cuántos pueden escribir en los comentarios, algo anda mal? Si el peor pecador que tú conoces no eres tú mismo, algo anda mal y habría que arreglarlo. Por eso es que este que te habla no puede en ningún momento levantar su mano para juzgar a alguien o levantar su dedo para juzgar a alguien, porque mucho me ha sido perdonado. Porque el más grande de todos los pecadores es este que te está hablando. Y siempre voy a vivir agradecido con Dios por la oportunidad que me ha dado de poder predicar su palabra, porque sin merecerlo, el más grande pecador que yo conozco, que soy yo mismo, le ha sido dada una oportunidad en Cristo. Y eso no tengo cómo agradecerlo. Si moriste a tu vieja naturaleza y eres una nueva criatura, entonces vivirás en santidad. No es opcional. Lo vas a hacer. Porque por Él has sido escogido, por Él has sido apartado, Él fue el que te escogió, Él te santificó, Él te va a dar la fuerza para que tu espíritu gane cualquier conflicto con la carne. No tienes de otra. Si has nacido de nuevo, entonces vas a vivir en santidad. La justificación, escucha esto, proviene siempre del sacerdocio de Cristo. Cristo, oficiando como sacerdote en la cruz, derramando la sangre, nos ha dado justificación para declararnos justos a ti y a mí. Pero su santidad o la santidad proviene de su majestad, no de su sacerdocio, sino de su majestad, de que Él va a establecer su voluntad sobre aquellos que ha llamado, sobre sus hijos, y contra eso no podemos hacer nada. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento que no hay quien le estorbe a Dios. Ni siquiera tú y yo podemos estorbarle. Tenemos que abandonar ese concepto, esa doctrina mal enseñada. A Dios no le puede estorbar nadie, mi hermano. Es el gobierno de Cristo lo que te hace avanzar en santidad. Por lo tanto, recuerda esto siempre. No importa tanto lo que tú creas, importa más lo que tú hagas con lo que crees. Hermano, que la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre y la bendición del Espíritu Santo estén contigo y con los que tú amas siempre. No te desconectes todavía. Hay algunos mensajes que queremos darte
Pero mi oración por ti es que el Espíritu Santo esté de lleno y de continuo en tu casa, bendiciendo a los tuyos, bendiciendo a tu familia en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos en la próxima.